Estamos en un espectáculo asombroso, continuo, de insensateces y de locuras que encima se hacen, pues eso, motivo de que las televisiones dediquen horas y horas. Hemos tenido a 5 locos millonarios que se metieron en un batiscafo, en un submarino, y a las pocas horas antes de llegar al sitio donde iban, explotó, implosionó y murieron en el acto. ¡Qué aventura más loca! A cualquiera que le preguntes, ¿tú te habrías metido ahí? ¿Estás loco o qué? Pero las personas que pierden el sentido común por su vanidad, su vanagloria, por la soberbia de ser ricos, poderosos, bueno, yo diría pobres, millonarios, pero bueno, esa pérdida del sentido común les lleva a suicidarse en una aventura loca. Y también es que Dios les quebranta, porque no buscan más que placeres, no buscan más que, pues eso, experiencias de supermanes, ¿no? Antes de ayer, compartía en la campaña de Alcalá de Henares eso, la falta de sensatez de los hombres que lo tienen todo y quieren una adrenalina especial de la aventura de alto riesgo, ¿no? Y veo tantas personas que pierden el sentido común. Es más, algunas nunca lo tuvieron. No les enseñaron, les instruyeron en ese don divino. Porque para mí el sentido común forma parte de la sabiduría sobreentendida, innata en el conocimiento implantado por el Creador en la criatura humana, que va unido a la conciencia. Ese dominio propio va unido a la conciencia. Entonces, en ese tándem, maravilloso tándem, la conciencia, que es un soplo divino que nos advierte de lo que es bueno y lo que es malo, porque lo ha implantado ahí. Es lo que queda del ser humano caído en la misericordia de Dios, la conciencia. Y todos desde niños enseguida sabemos lo que está bien y lo que está mal. Lo que pasa es que nos parece muy interesante, atractivo, emocionante, aunque solo sea para hacer rabiar a papá y a mamá o a quien sea, hacer el mal. Pero las consecuencias son claras. Ir en contra de la conciencia es perder el sentido común. Y el sentido común es fundamental para todo, para todo. Unido a la conciencia y a la prudencia, conforman lo que es el dominio propio, para ser dominus domini, señor de uno mismo, en lugar de que se enseñoree el diablo o el mundo o nuestra carne suicida que lleva al tánatos. Claro, eso es imposible sin comunión con Dios, pero aun no teniendo esa comunión con Dios, en la misericordia suya permanece de forma natural en el hombre. Y ves, incrédulos con sentido común, por lo menos, algo más de sentido común que los insensatos, ¿no? Y sentido común para comer. Es que hace falta sentido común para comer. Si nos guiamos por los apetitos de los sentidos, el olor, el tacto, y que bien huele, pero si no tenemos sentido común para saber que esa comida
no es la buena para nuestro cuerpo y cada uno tiene su metabolismo. Sentido común para comer, sentido común para ir de vacaciones. Personas que van y ¡pupa! Se tiran de cabeza, se rompen el cuello y tetraplégicos para toda la vida. Este verano no sé cuántos, porque todos los años son muchos. O otras desgracias por falta de sentido común. Sentido común para ponerse al sol. Algunos agarran pues un cáncer de piel y que es uno de los peores que hay. Pues, y no se dan cuenta. Todo empieza porque se abrasan, se achicharran y les queda una llaga que después se convierte en cancerígena. Sentido común para todo. Para el matrimonio. Ay, amigo. Un hombre sin sentido común pues no puede sujetar la situación de las dificultades de la sensibilidad de la mujer, que por sus peculiaridades tiene tendencia a perder el sentido común, como cuando tiene la menstruación, como cuando tiene la menopausia, como cuando está a punto de parir, como cuando está se mira al espejo y se ve con la tripa, o se mira al espejo con 50 años y empieza a pensar, mi marido ya no me quiere. Le veo que se fija en chicas jóvenes. Pues qué sé yo, sentido común para poder sujetar situaciones que los sentimientos desequilibran al ser humano y le quitan el dominio propio. Y ahí empieza después a perder la lengua y a decir lo que no debe de decir. Y peor aún si hace lo que no debe de hacer. Por perder el sentido común. No estamos hablando de que hay que ser súper profeta, súper apóstol, súper ungido para vivir. Estamos hablando de las cosas sencillas del vivir y comer de cada día. Cosas sencillas, porque el Evangelio es sencillo. Y esas son las enseñanzas que nos da Cristo, ¿no? Y bueno, vamos a leer en Eclesiastés 10, del 1 al 7. ¿Cómo anda tu sentido común? Muchos dicen que es el menos común de los sentidos. Y yo digo que es un sentido que escasea. Muchos tienen el sentido de la vista como búhos. Otros tienen el sentido del tacto, a tocar. Y así sucesivamente. Otros el sentido del gusto y se pasan el día en la cocina. Pero el sentido común escasea, se pierde si te descuidas y acabas haciendo tonterías. Las hemos hecho todos. Yo me creía inteligente, pero perdí el sentido común por muchos estudios, por mucho éxito en economía, en lo que fuera, y no tenía sentido común, porque estaba viviendo como un desgraciado y no hacía felices a mi esposa y a mis hijos. Por culpa de haber caído en la insensatez del pecado y de ser esclavo del pecado, como estuve atado al juego del póker 20 años. Eclesiastés 10, del 1 al 7, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Qué sentido común tuvo Clinton? Que pasa la historia no por ser presidente, sino por su mosca muerta, su inmundicia con la becaria. Y ya está. Y esa es la primera referencia que sale al oír hablar de él. Perdió el sentido común. No se daba cuenta de dónde estaba en la Casa Blanca y encima quién era. ¿Y qué responsabilidad tenía? ¡Qué vergüenza! Así, hay muchas moscas muertas, claro, que malogran
el perfume de la dignidad del ser humano, de la integridad, ¿no? Aquel que es estimado por sabio y honorable puede acabar siendo considerado un insensato, un necio, por perder el sentido común y dejarse llevar por pasiones, por impulsos diferentes. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Este versículo es muy curioso. Tú miras a ver y en tu pecho, salvo algún caso que yo he visto, el corazón está a la izquierda. Pero hay algún caso raro que está a la derecha. Pero, ¿qué significa que está a tu mano derecha? ¿Cuántos hay aquí zurdos? Levante la mano. 1, 2. 2, 3 zurdos. Los demás, mano derecha. Por lo tanto, el corazón debe de estar cerca de la acción y no de los sentimientos. No en la izquierda. No, más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre. Y si le dejamos que siga impulsando deseos insensatos para buscar satisfacciones carnales o egoístas, pues resulta que le puede entrar al insensato la pasión del dinero en una manera increíble y entonces empieza a robar o a falsificar. ¿Y a dónde acaba el insensato? En la cárcel o en vergüenza. O en vergüenza. Porque por mucho que hayan indultado a los ladrones, siguen siendo marcados como ladrones por todos los que oigan hablar de ellos. Y así que, por tanto, tengamos ese dominio propio sobre el corazón y preservémoslo, guardémoslo en el aceite divino para que no perdamos la cordura. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura. El insensato no lleva cordura con él. Y el enemigo, que sabe muy bien atacar al que no tiene cordura, le pone las cadenas y lo desvía y le roba o lo mata. Y va diciendo así, va cantando el que no tiene cordura, va cantando que es necio. Por todas partes el que lo ve dice, este es un sensato, este es un insensato. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. El que tiene dominio propio es manso. Es manso. No echa leña al fuego. No responde a la ira con ira. No responde al odio, a la crítica. No responde con el mismo lenguaje. Y así guarda su corazón. Y así además evita contienda. Es pacificador. Es alguien que tiene cordura, que no ha perdido el sentido común, el dominio propio. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. La necedad en grandes alturas. Pues oye, ahí vemos a los gobernantes. No hay más necios ahora mismo, por lo menos en nuestro país, que los gobernantes. Pero no los hay. Es ya el colmo de la necedad. ¿Cómo están disparatando? Pero si analizas en cualquier otro país, en Estados Unidos, están gobernando los perversos e insensatos que no tienen sabiduría. Y están, llevando a Estados Unidos a una situación que parece que está de éxito, pero tiene 3 billones de deuda pública que ya es insostenible. Han tenido que ampliar el presupuesto para que pudiera cubrir los gastos
de sus nóminas y compromisos. Y vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Esta es la locura. Siervos a caballo. Pues es lo que hemos visto en algunos gobernantes que no han ganado el pan nunca, que no han tenido oficio ni beneficio, que no tenían dónde caerse muertos, gobernando y llenándose los bolsillos a costa de tener pues eso, ese abuso sobre los demás. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá. El sentido común nos lleva a saber que lo que sembramos cosechamos. Va con la prudencia para decir, cuidado, yo no puedo hacer cualquier cosa. Tengo que medir lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo, porque si no me volverá como un boomerang contra mí. Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. En fin, está hablando bien claramente de lo que es contrario a esa sabiduría, que es la insensatez, la necedad, y qué importante es tener cordura, sentido común. Ayer le decía a un pastor que ha entrado en crisis, y le he dicho, voy a darte 3 consejos. El primero, tienes que aprender a decir no. El sentimentalismo evangélico nos lleva a no saber decir no cuando hay que decir no. Sea vuestro decir sí, sí, no, no y punto. No hay muchas cosas más. O sí o no, o sí o no. No hay término medio. O con Cristo o contra Cristo. O es voluntad de Dios o no lo es. La duda no existe. La confusión sí. Pero nosotros no somos de tinieblas. Somos luces. Y nada de confusión. No sabes decir no. Y vienen y que te cargan, y te cargan, y te cargan. Ayer en la campaña, antes de ayer en la campaña, vino un hombre que yo le considero pues un pesadito, de esos que te llama la atención y que te quiere robar el tiempo, las fuerzas, y que quiere encima camelarte para llevarte a su terreno carnal. Ya le conozco de mucho. Y entonces me viene y me dice, como no me saludas, vengo yo a saludarte. Digo, pero ¿tú qué dices? Hay aquí cientos de personas, me has visto saludar a todos, pero claro, tú eres el centro del universo. Mira, no tengo tiempo para ti, tengo que predicar, así que no me robes el tiempo con tu egolatría malsana. Y tuve que, bueno, como no quería despegarse, pues me despegué yo y me fui a otro lado. ¿Pero esto qué es? Hay que saber decir no. Hay que saber al teléfono decirle, mira, perdona, no es el momento. Ya te llamaré, o mejor dicho, llámame en otro momento, pero no ahora. Y digo al teléfono, como digo, yo como pongo para ver quién me llama y aparece plomo. Eso no contesto. Si aparece plomo no contesto, porque ya sé de qué va. No puedes decir sí a todo. Hay que saberle decir no a tu mujer. Qué pobrecita mi cariñito. ¿Cómo la voy a decir que no? Si es que con lo que me quiere, con lo que la quiero, es que a un capricho que tiene. Empiezas por un capricho y acabas haciendo de tu mujer una caprichosona. Hay que saber decir no a tu hijo, a tu padre, al vecino, a quien sea. Con cariño, sí, no como estoy hablando yo ahora, pero mira, lo siento. No,
No, que no. Que no te empeñes. Y es difícil. Porque los sentimientos nos hacen creer que somos injustos, nos hacen creer que no tenemos compasión, que no comprendemos a las personas, que no nos ponemos en su lugar. Es que yo no me tengo que poner en el lugar del pecador, del que está en necedad y ser necio con él. No, tengo que actuar para su bien. Y si dices sí, aquel que quiere algo injusto, te estás perdiendo, te estás pervirtiendo, te estás adaptando a la injusticia. Y también le dije como segundo consejo, tienes que medir tus fuerzas. Tienes que medir tus fuerzas. No puedes ir más allá de la capacidad que Dios te da. Tienes que ser humilde y reconocer que otros quizá Dios le da más fuerzas y pueden ir más lejos, pero Dios te ha dado un territorio, un terreno, unos dones, unas capacidades y te comparas con otros y entonces quieres ser como ellos. Y somos diferentes. Tienes que librarte de toda ansiedad, de todo afán y ser comedido en la guía del Espíritu según tus fuerzas. Y lo tercero le dije, y luego tienes que delegar. No eres un factotum. Y cuesta delegar. ¿Sabes qué problema veo en muchas familias? No saben delegar en sus hijos cosas sencillas para que sean hacendosos, esforzados, serviciales y se convierten en unos vagos señoritos porque lo ha hecho todo mamá, lo ha hecho todo papá y ellos a mesa puesta y con la excusa de los deberes, pues ya deberes que no cumplen pero que justifican ni siquiera hacerse la cama. Este es el problema. Luego, ¿quién endereza a niños, señoritos egoístas, caprichosos y vagos? ¿Quién les endereza cuando tienen ya 16, 17 o 18 años que ya se hacen mayores y entonces les vas a meter la vara al arbolito torcido? Ya no le puedes poner la vara. Y no hablo de golpearles, hay que disciplinar, corregir, enseñar, amonestar. Y que tengan desarrollo del sentido común. Oye, tu cama es tu cama, ¿verdad? Pues oye, es tu responsabilidad de hacerte tu cama. Este es tu armario, estas son tus ropas. Es tu responsabilidad de aprender a doblarlas y a colocarlas y no a tirar todo patas arriba. El sentido común nos lleva a comprender que no podemos tener esclavos que nos sirvan y que debemos de ser siervos por amor a Dios y al prójimo, ayudar, no ser carga. Sí. Cordura. Sentido común es salud contagiosa, decía Alberto Moravia, y es verdad. Aunque cada día encuentra más oposición al sentido común. Porque la sociedad se está volviendo en una Babilonia de locura, de locura. ¿Qué sentido común tiene que vayan con pancartas ahora estos días diciendo salvemos a los niños trans? ¿Salvarles a los niños trans? Lo que quieren decir es llevémosles al infierno. Pero en realidad, tú fíjate, y van con niños, multitudes ahí, y haciendo propaganda del caos. A lo bueno dicen malo, y a lo malo bueno. Todas esas personas han perdido el sentido común, que es sencillo, que es conforme a lo natural
según la naturaleza que Dios nos concedió. Y podríamos ampliarlo a un montón de áreas. Y la política, por ejemplo, pues debe ser el servicio al sentido común ¿de quién? De los votantes, al sentido común de los votantes. Pero resulta que se ha convertido en una trampa. A los votantes se les predica un populismo de sentido común sentimental y le eligen a los candidatos que no han puesto los votantes, que ha puesto el partido, que no tienen ese sentido común que se predica, y cuando son elegidos después te encuentras con que el sentido común de los votantes no aparece y aparece la insensatez del sistema 20-30 o 40-50, me da igual, del sistema político, de la ideología política. Pero la política debería de ser eso, el servicio de los políticos al sentido común de los votantes, de los que han votado. Ahora, si los votantes no tienen sentido común y se convierten en ciudadanos de la Sodoma y Gomorra actual, como sucedió con Sodoma, pues bueno, después Dios decide y fulmina a Sodoma. No sé cómo explicarte, pero al fin y al cabo, cada pueblo tiene el gobierno que merece según el sentido común que tiene o no tiene. Pero, claro, al no guardar los corazones en el aceite divino, se vuelven soberbios y se endiosan. Y entonces Dios los quebranta. Me llama la atención el pasaje que voy a leeros, cómo se está cumpliendo en España y se va a cumplir. Y cómo se ha cumplido a lo largo de la historia siempre. Y poderosos como Belsasar, el emperador, que aparece una mano escribiendo en la pared Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y viene, no entiende nada, y viene el profeta Daniel y le interpreta: has sido pesado en balanza y no has sido hallado justo, tu reino es quitado de ti. Esa tarde murió por insensato, no solamente por la forma de vida carnal babilónica que llevaba con sus orgías, sino que encima cometió la insensatez de mandar traer los vasos de oro del templo de Jerusalén derruido por Nabucodonosor, su antecesor, que se llevó los tesoros del templo con él, y pues hizo uso de esos tesoros que se consideraban en cierta manera sagrados. Y ahí, en esos vasos de oro, pues invitó a sus príncipes a la orgía alcohólica, gastronómica y lo que haga falta después. Como estos insensatos diputados que han usado dinero público para irse aquí a Madrid a restaurantes de lujo y con fulanas, han caído en vergüenza. Menos mal que oramos para que todo salga a la luz, y mi esposa y yo llevamos tiempo orando y están saliendo inmundicias a la luz para que sean descubiertos y castigados, o al menos desprestigiados y quitados de ninguna capacitación política. Y bueno, pues podemos ver que toda la historia de la humanidad esto se ha repetido. Isaías capítulo 40, podemos leer así, versículos 21 al 24. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Siempre estamos diciendo:
Él, el Señor, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Esto es increíble. En estos últimos 2 años, desde que, ha llegado al colmo la necedad de los poderosos políticos de España, nos pusimos mi esposa y yo a orar, y otros hermanos también, claro, para que Dios los quitara. Y empezamos para que Dios quitara al coleta y le cortaran la coleta. Y también a 4 ministros que le acompañaban, que eran unos perversos, y fueron quitados. Pero no hemos parado ahí. Hemos orado para que se enfrenten entre ellos los del gobierno Frankenstein, porque así se dividen y se enfrentan, y así salen sus pasiones, sus vergüenzas. Y también los que se enfrenten los separatistas catalanes, y ahí están enfrentados vergonzosamente. En realidad, cuando se juntan para avanzar en su separatismo, ocultan que se odian a muerte, los de Esquerra Republicana y los de Juncker, que son los descendientes del perverso Pujol, que fue el mayor ladrón de España en los últimos siglos. Él y toda su familia. Entonces, pues es cuestión de oración, y hemos visto caer pues perversos. ¿Por qué ha desaparecido el movimiento de Ciudadanos? Porque ha sido un movimiento de libertinaje, pro aborto, pro vientre de alquiler y pero vamos, totalmente babilónico, pervertido. Y ahí Dios lo ha quitado del medio. Y así, y porque hemos orado para que lo haga, porque se envaneció a tal punto el fundador de Ciudadanos, que claro, que se creía que iba a dar el sorpaso al PP y que iba a ser presidente de España. Ahora tenemos en una rubia, en una soberbia absoluta, la primera presidenta de España. Digo, usted, pues ni lo sueñe. Usted está en la insensatez supina. Tiene un cohete de imaginación que la levanta, y a pronto caerá usted el día 23. Pero vemos aquí, Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Los deja ahí. ¿Qué va a ser de esta ministra del sí es sí? Pues volverá a la vulgaridad que ha tenido toda su vida, que no ha dado palo al agua, que no tiene como otros una carrera o un puesto de trabajo donde agarrarse. Cobrará 2 años de paro y se acabó. Ya nadie va a levantarla, porque ha salido a la luz que Dios la ha desfenestrado, porque es causante de miles de abusos sexuales sin juicio oportuno. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Dentro de unos años, tan pronto como soplan ellos, se secan. Ahí está el dominio absoluto del Señor. Y el torbellino los lleva como hojarasca. Aleluya. Y lo vamos a ver el día 23 de julio. Y espero que tú participes votando en conciencia. No me canso de repetir. Votando en conciencia, ¿qué significa? Votando con sentido común de qué es bueno para este país, qué es voluntad de Dios, qué son los principios y valores buenos para las familias, para la sociedad, para la economía. ¿Qué es agradable a Dios?
Hace poco me quedé asombrado. Un hombre sin sentido común, pobrecito, también es cierto que su nivel intelectual pues está a ras de suelo, y aunque sea majo, se le tiene cariño, pero es que no hay alcornoques con piernas, o sea, pero bueno, hay que ayudarles, ¿no? Para que puedan crecer. Pero le preguntaron, ¿a quién has votado tú? Pues yo voté a este partido porque es el que me da la paga. Te ha dado una paga de 400 euros y por eso le votas. Además, ¿quién te dice que no vas a tener mejor que la paga un buen trabajo? o es mejor la paga y no hacer nada. Es increíble. ¿Cuántos se venden por un plato de lentejas? Votan sin conciencia, votan sin sentido común. Luego se quejan de que van perdiendo libertad. Y bueno, pues que caen como esclavos del totalitarismo político. Queridos hermanos, el hombre decía este insensato, el hombre es una breve aventura química sin sentido. Eso decía Manuel Vicent. Eso decía el famoso Premio Nobel de Medicina español, que ahora mismo se me ha ido su nombre, un neurólogo, que todo es reacciones químicas del sistema nervioso y bioquímicas de todo el cuerpo. Y digo, pero es que ¿eso tiene algún sentido? ¿Eso tiene algún sentido? No tiene sentido común ninguno. Eso es una decisión, una afirmación de un incrédulo soberbio, orgulloso, que como no encuentra la verdad, porque no la puede encontrar el soberbio, porque Dios no le da la gracia, Dios resiste a los soberbios, pero la verdad Dios es la verdad. Y no la encuentra el que quiere encontrarlo, no. La encuentra aquel a quien Él se quiere mostrar. ¿Y a quien Él se quiere mostrar? Al humilde, no al soberbio. Bueno, pues, pero sin embargo esta es la insensatez que abunda. Abunda la insensatez desde la evolución. Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ser que viene una chispa de un átomo, de una materia existente, explota, viene el Big Bang y se pone todo el universo y se coloca y se ordena en un equilibrio lo más delicado? Y surge así la Tierra, y después de eso, y todo a base de millones y millones de años, que es imposible que este cosmos exista millones de años porque el Sol se habría consumido. No tiene esa vida, y lo saben. Según la combustión propia que tiene, ya saben que no puede tener una vida tan larga, porque mueren estrellas continuamente precisamente por eso. Y sin embargo, después de millones de años, ¡pumba! Un rayo cósmico aprovecha la conjunción de varios productos químicos en el agua y ¡pum! Y aparece una célula viva. ¡Hala! Por casualidad. Y después esa célula viva, que es la ameba, que sigue existiendo la ameba como uno de los animales que Dios creó como es. Esa ameba, pues a base de años y años y de prosperar y querer adaptarse, se multiplica dentro de sí y se convierte en un ser pluricelular, y después ese ser sigue evolucionando hasta que acaba siendo un renacuajo. ¿Para qué voy a seguir el proceso? Todo sin sentido común. Hay que tener la locura esquizofrénica, una fe de locura esquizofrénica para creer algo así. Pues eso es lo que hay.
Eso es lo que ha contaminado al mundo y le ha hecho perder el sentido común de hacer caso al Creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tiene que haber un diseñador, sobre todo cuando se descubre el genoma humano, que es un diseño alucinante, que no se puede comparar con ningún diseño de la tecnología informática. Tiene que haber un diseñador, porque tú tienes un ordenador que funciona porque alguien lo diseñó. Pues nada, con tal de no reconocer a Dios, la soberbia niega que hay un diseñador genial y que diseñó el genoma de un colibrí como el de un hipopótamo. Pero es que la diferencia, pues, yo alucino cómo se puede perder el sentido común tan fácilmente. Y por eso, pues, insistamos como Pablo en lo que dice en Hechos de los Apóstoles 24. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Primero sí que tenía curiosidad por Jesucristo, aquel del cual había oído hablar estando en vida Cristo, de que había hecho milagros y maravillas. Tenía curiosidad, pero después, cuando Pablo viene a hablarle de la justicia divina, de que no puede quedarse sin castigo el perverso que no se arrepiente. Hay una justicia divina, sin duda, de que hay cielo y hay infierno. Y por tanto es necesario hacer caso a Cristo, arrepentíos. Cuando empezó a hablar de la justicia y del dominio propio, ahí ya, y del juicio venidero, ahí ya se espantó. Esto no quiero oírlo. Porque estos políticos vivían en el libertinaje, toda la fornicación que les apeteciera y con quien les apeteciera, como ahora esa perversa que está en litigio de ser presidenta de Extremadura y que dice: el amor es libre, cualquiera que ame a quien quiera. Así, pues no, ahí han descubierto a un diputado que estaba haciendo sexo con un perro. O sea, esto es lo que es. Claro, y es que como los animales ya se les ha levantado al nivel de ser como las personas, no, más que las personas, porque tú matas un conejo o una rata y te llevas a la cárcel, mata a una mujer, a un bebé en su vientre y no pasa nada, es legal. ¿Dónde está la cordura? Y yo tengo que ir en contra de esta locura que está funcionando y que está engañando a multitudes. Hermanos míos, y por eso prediquemos a Cristo, insistamos, y que es el único que da sentido a la vida y es el único que nos regenera para ser sabios, con el verdadero sentido común de la inspiración de la voluntad de Dios, del bien y del mal, y una conciencia activa y limpia. Sin tener definido el sentido de la existencia, es muy fácil perder el sentido común. Para aquellos que no tienen bien clara su identidad, aquellos que no encuentran la perfecta identidad de ser hijos de Dios, pues es muy fácil que pierdan el sentido común, porque el engañador o los engaña filosóficamente o políticamente, o los engaña con seducciones babilónicas, o los engaña con su propia concupiscencia, su corazón perverso y egoísta. Así que ten bien firme tu identidad, porque si no, pues 1 Corintios 3, unos versículos más, hermanos. Dice así, del 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio,
porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. La insensatez de la falsa ciencia, de esa sabiduría que no es verdadera. Y eso es la pérdida del sentido común, porque el sentido común que tenían mucho más equilibrado nuestros antepasados, abuelos, tatarabuelos, que ahora era una forma sencilla. Tener paz, comer del trabajo que uno tiene y tener familia y llevarse bien con los vecinos, y paz y buenos alimentos. Y la paz solo la da Cristo. Había más respeto a Dios que ahora. Y así eran más felices. Sí, afirmar como afirman que todas las ideas son respetables es una mentira del diablo. Son respetables todas las personas, ideas, según tengan las ideas que tengan. Todas las personas son respetables, pero las ideas no pueden ser respetables. No puede ser respetable lo que es diabólico. No podemos respetarlo. Puedo amar a un musulmán y amo a los musulmanes, pero no puedo respetar la ley sharia, el Corán, que lo conozco muy bien. No puedo respetar este crimen del aborto en todas las consecuencias. Yo no lo puedo respetar, esa idea. Ahora, ¿cuántas mujeres hemos acogido que abortaron y el Señor nos ha usado para consolarlas? Porque todas se quedan con dolor en su vientre, en su alma, por haberlo hecho. No hay ni una. Pasa que no lo dicen generalmente, por vergüenza. Pero el Señor sana también eso. Pero no podemos confundir respetar a las personas con respetar las ideas de las personas. No, si mañana tú me ves a mí predicando algo contra la verdad de Cristo, respétame, sí, como hasta ahora, pero no respetes lo que yo predique contra Cristo. Amén. Nunca, venga de donde venga. Así que, hermanos, esto está muy bien simplificado en Eclesiastés 2. Eclesiastés 2. Aleluya. ¿Estás ahí? ¿Todavía aguantas? ¿O ya te tengo agotado? Eclesiastés 2, 24 y 26 dice así: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. No hay cosa mejor, y eso era como nuestros padres y abuelos consideraban: sencillez, y comer todos juntos en la mesa con alegría. Un buen cocido o lo que sea, hecho con amor por la cocinera o por el abuelo o por el padre o por quien sea, generalmente la madre. Y añade diciendo: también he visto que esto es de la mano de Dios. Esto es de la mano de Dios. Esta sencillez, esta vida sana, sin complicaciones. Y en el versículo 26 dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Así que la vida de sentido común es decir, ¿cómo? ¿Voy a proclamarme enemigo de Dios? ¿Soy un idiota o qué? He sido un idiota hasta los 34 años, tengo que reconocerlo. Porque yo me proclamé en enemistad contra Dios. Y escribí un libro contra Dios a los 20 años, un canto al suicidio, proclamando que la vida no tenía sentido. Claro, estaba empapado de las mentiras que me comí en París durante 1 año y pico de los existencialistas y también del fracaso de mi familia.
la vergüenza de que mis padres se separaron, etc. Pero había caído una insensatez tremenda. Le quité la pistola a mi padre para pegarme un tiro. Pero el Señor tuvo misericordia y me puso a mi mujer con 17 añitos en el camino. La que sigue siendo mi mujer y que en el mes de agosto será 53 años ya casados con él. ¿Entendido? Se la puso él, porque tuvo misericordia de un insensato. ¿O es que hay alguno sensato? Perfectamente sensato. Los hay más o menos insensatos. Yo era de los peores, no tenía sentido común. Yo era un loco. Yo tenía que arriesgarme, vamos, desde niño para hacer las cosas más difíciles que nadie hacía. Me subía en la piscina, no al trampolín, sino arriba en el depósito, y desde el depósito me tiraba. Yo me tiraba desde las rocas en sitios altos de cabeza. Yo así, ¿para qué te voy a contar? Así tuve 5 accidentes de tráfico, y de los cuales 3 pudieron ser mortales, porque a mí me gustaba ir como un loco con el último modelo de auto que me compraba. Sí, y estoy hablando de estando casado. Sin Cristo, locos, sin sentido común. Menos mal que la misericordia de Dios me persiguió, si no, yo tengo que reconocer que es puro milagro mi vida, pura gracia, porque Él sabía que podía hacer conmigo algo. Lo malo son aquellos insensatos que, pues eso, que se regodean, que blasfeman contra Dios y que no quieren salir de ahí. Yo no buscaba ser insensato, lo era, pero sin buscarlo. Lo era por impulsos de aventura y de huir de la realidad de la muerte. Era al punto de decir, pues a mí no me va a matar la muerte, yo me voy a quitar la vida, para que yo soy más que la muerte. Pero esto ¿qué son insensateces de una angustia vital? Hermanos, qué bueno es recuperar el sentido común. Y consiste en el respeto a Dios. Pero ¿cómo proclamarse enemigo de Dios cuando Dios es bueno? No es bueno, es perfectamente bueno. Es el Padre perfecto. Solo busca nuestro bien. Incluso cuando nos castiga es para que no acabemos torciéndonos y yendo al infierno. Nos para los pies, como un buen padre tiene que hacer con su hijo. El padre que ve a su hijo haciendo tonterías, perdiendo el sentido común, y le deja, qué simpático, este hijo, qué simpático, mírale qué gracioso, mírale qué genialidades tiene. Y luego se encuentra con que montando en una bicicleta, pues se pone cuesta abajo como un loco y ¡pumba! Y se mata. ¡Hala! Mira el genial dónde está. ¿Por qué no? No le enseñó sensatez, prudencia. Se aprende, sobre todo humildad. Se aprende porque Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es tener sentido común. El soberbio no tiene sentido común, porque el soberbio se pone aquí estoy yo y pumba, y puñalada que le meten por detrás, si por delante no pueden. Y acaba en tragedia. A la caída le precede la soberbia, pero el sentido común nos lleva a ser humildes, o querer serlo por lo menos, y a tener fe, que es lo que nos da esperanza. Confundir, razonar con libertinaje intelectual es justificar las pasiones vergonzosas. Y esto es lo que está pasando hoy, que tú tienes que razonarlo todo. Mentira. En esa manera de hablar hay que razonarle a Dios. Vamos a ver si lo razonamos, si lo estructuramos. Vamos a ver cómo le hacemos una disección en el quirófano. ¿Pero esto qué es?
No agradó Dios que el hombre llegara a él por la razón, sino por la locura de la predicación, la locura de la fe, la locura de la cruz. Y por eso el que es cabezón, razonador, y que no acepta nada que no es, él organice en su cerebro, pues ese no recibe la verdadera fe. Puede recibir una fe religiosa, intelectual, que él sigue manejando, pero no la fe divina, el emuná, que mueve montañas, que es un don y fruto del Espíritu Santo, y que lo da a los humildes, a los que quieren amar en lugar de razonar. Dios no quiere cabezones, porque quiere que vivamos diciendo: Cristo es mi cabeza, mi cabezón. Pero mi cabezón perfecto es mi cabeza santa y gloriosa. Y que piense Él, porque mis pensamientos no son buenos. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos, dice Isaías 55, ni vuestros deseos son los míos. La conversión verdadera es dejar que el Señor limpie nuestra mente de intelectualidades soberbias, de memorizaciones absurdas, de mentiras, y que ponga los pensamientos de Dios, que son sus verdades eternas. Ese es el cambio. Y luego un cambio de corazón en el cual son quitados los deseos egoístas, carnales, concupiscentes, lascivos, etc. Y que ponga su corazón, que solo desea santamente, puramente, lo bueno, lo justo, lo sublime, lo perfecto, lo noble. Y así somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y por tanto, termino exhortando lo que dice 2 de Timoteo 1, del 6 al 10. Si vivimos la experiencia de la fe verdadera como una experiencia, no como una idea religiosa, no como logos, no como entendimiento, sino como experiencia de experimentar la realidad de Cristo, la realidad del aliento de Dios, como a veces en la alabanza, en la adoración ahí, notas que se te derrite el alma de cariño de Dios, o qué sé yo, en qué manera se manifiesta. Pues así, cuando notas que Dios te perdona, que Dios te anima, te consuela, etc. Es una obra divina de relación, de amor. 2 de Timoteo 1 dice así, del 6 al 10. Aleluya. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos o de otro siervo de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos lo ha dado. Cuidado, no lo perdamos. No seamos cobardes. El cobarde pierde el dominio propio. Y cuando tiene que enfrentar la dificultad, huye, se esconde, se esconde. Hace como el avestruz que esconde su cabecita de ajo debajo del ala para ver si pasa el peligro. Se esconde y entonces el peligro le alcanza, o por lo menos no vence la situación y no crece. Entonces el dominio propio viene por vivir con fe, que nos da el valor, el impulso, la santa adrenalina de poder de Dios por la visión de lo correcto, la visión de la verdad. Y entonces eso viene después acompañado de la motivación perfecta, que es el amor. Y ahí hay un equilibrio de dominio propio santo para no dejar que se apague la lámpara, que no pierdas la luz de Cristo en tu vida, porque están cayendo muchos en las trampas de la oscuridad.
Así que, hermanos míos, qué hermoso es poder vivir experimentando la paternidad de Dios, la fidelidad de Cristo y siendo canales de su bendición. Y yo por eso estoy aprendiendo a orar en esta situación de aumento de necedad, con más misericordia con algunos que se empeñan, que están atrapados en la insensatez. No que a propósito, sino que no hay para dónde. Y entonces me he acordado de cómo Jesús allá en la cruz, antes de entregar su espíritu, oró y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No tienen dominio propio. Son unos insensatos. Están ciegos, están sordos, están inutilizados. No pueden salir de su inutilidad. No pueden salir de su insensatez. Por favor, perdónalos. Y si acaso así puede salvarlos. Y hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, pero son caminos de muerte. Solo hay un camino que conduce al cielo. Se llama Cristo. Y solo hay un camino que conduce a la muerte y condenación eterna. Se llama Satanás. Y no hay más que estas dos opciones. Muchos quieren buscar diferentes caminos de una religión, otra religión. No, todos son caminos que al hombre le pueden parecer derechos, pero son caminos de muerte. Y somos edificados como templos del Espíritu Santo. Por tanto, añadamos a nuestras almas las virtudes, como dice, y ahí termino, sí. Segunda de Pedro 1, como dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen, versículo 3, a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por conocerle a él, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, más divinos cada día, menos humanos cada día, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esta causa, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ir añadiendo, pidiéndole al Señor que lo haga en esa edificación de nuestra personalidad, de nuestra vida, como templos del Espíritu Santo, añadiendo a la fe virtud y a la virtud dominio propio. Señor, que no me falte el dominio propio, que tu Espíritu me tenga bien inspirado para no perder mi conciencia, para no perder el equilibrio del dominio propio y así decidir lo correcto cada día. Cierra tus ojos donde estás y piensas. ¿Te falta dominio propio en algo? Hay áreas en la comida, en el ejercicio físico, en la oración. El dominio propio va muy relacionado con la oración, como todo lo bueno. En la comunión con Dios, en la relación personal, Él lo va derramando. Te falta dominio propio con la lengua y se te dispara
se te dispara y hieres. Ay, amigo, pide al Señor que controle tu lengua, nuestra lengua, porque solo el Espíritu Santo puede controlar nuestra lengua, que es como la de una serpiente que se vuelve bífida. Es terrible. Dominio propio con los ojos, para no mirar lo que no hay que mirar. Para eso se pueden cerrar, para eso tenemos la facultad de cerrarlos voluntariamente. Dominio propio para los oídos, para no oír lo que no tenemos que oír. Poner el tapón. Ahí va el dominio propio para la televisión y la radio. Cuidado. Dominio propio con el iPhone, el teléfono y con todos los WhatsApps y toda esa historia. Cuidado como tus hijos no aprendan eso. Ay, hay trampas diabólicas que están devorando a muchos. Dominio propio con nuestras manos. ¿Qué hacemos? Dominio propio para negarnos a nosotros mismos, a nuestro ego y tomar la cruz de Cristo y seguirle. Dominio propio. Para amar al prójimo hace falta dominio propio, porque el egoísmo nos impide amar al prójimo, nos impide ser generosos. Ay, amigo, yo quiero seguir pidiéndole al Señor que nunca me falte ese dominio propio, ese sentido común, esa buena conciencia. Ponte de pie conmigo para decírselo a Jesús. Por favor, Señor, que nunca me falte el sentido común, del dominio propio, de la buena conciencia. Señor, que no caiga yo en la insensatez del orgullo, de la mentira, de ningún egoísmo, de la codicia. Señor, guárdanos de nosotros mismos y del mundo, y añade tus virtudes, y añade dominio propio a nuestra alma para vencer todas las situaciones sin caer en las trampas del diablo. Gracias, gracias por mis hermanos. Bendícelos a todos. Tú ves sus necesidades, sus dificultades, sus luchas. Tú ves las tentaciones. Tú ves, Señor, los peligros. Guárdales en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo? Amén.